Buenas noches. Muy buenas noches. Estoy aquí presente en estos momentos para poder llevar a cabo esta sesión. Mi participación es sumamente sutil. No estoy directamente incorporado en el medio. Voy a entregar cierta energía que va a permitir que este canalizador pueda, a través de la mediumnidad existencial, captar directamente la información de la fuente. Eso significa que prácticamente él va a responder como conciencia las preguntas que tú tienes ahí agendadas. Ya. Pero mi participación va a ser muy sutil. Soy el uno. Y al mismo tiempo, como cualidad, intentaré también, como lo he hecho anteriormente, acomodarme a la vibración de los vehículos de este medio. Comprendo. Entonces, ¿comenzamos con las preguntas? Comenzamos. Ya. La primera pregunta es, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? ¿Qué impide que recordemos esos recuerdos? ¿Y qué es posible para el encarnado recuperar esas memorias? El primer factor que la mayoría de las personas no sabe, el por qué no recordar las vidas pasadas, por qué no tener esa memoria en términos generales o, en este caso, en términos detallados de las distintas vidas pasadas, es por una falta, primero que todo, de conciencia, segundo, una falta de expansión de la misma, y esta falta de conciencia hace que la persona se sienta identificada con la fracción, con el tiempo, con los distintos yoes o con algún yo que en ese momento cobra una fuerza como identidad propia, personal. La misma conciencia se permite a sí misma quedar atrapada en esa identidad que crea a través de un juego casi inconsciente y es como que se nubla a sí misma y no se permite poder ver, captar, sentir los recuerdos y la memoria de las distintas vidas por las cuales ya ha experimentado. No es fácil explicar un tema como este, pero de todas maneras tratamos de simplificar la respuesta para que no sea complicado para el público en general. Una persona o una conciencia o la conciencia en sí identificada con una identidad que ha creado a nivel personal
en este mundo físico no tiene acceso porque solo se está enfocando, solo se está fijando en un punto determinado y no en el todo. Para que tú te puedas enfocar en el todo, sentir el todo y saber del todo, necesitas sacar tu atención de un punto específico. Solo de esa forma puedes tener acceso a esa memoria, llámala si tú quieres universal, de las distintas encarnaciones. Mientras tú tengas una fijación casi absoluta en tus emociones, en tus pensamientos, en tu cuerpo, de esta vida que estás experimentando actualmente, no vas a tener acceso a las distintas vidas. Tienes que echar abajo esa barrera y esa tendencia a enfocarte creando una identidad personal como si tú fueses eso, para tener acceso ampliamente a tus vidas pasadas. Te voy a pedir un favor. Sé que tienes un cuestionario. Ya. Pero si algo nace de ti mismo, sobre la marcha, como pregunta, querer encarar el mismo tema que, por ejemplo, estamos tocando, adelante. Si no es así, no hay problema, te puedes regir. O si quieres dar la opinión sobre algo, adelante también. Claro, la duda que me quedaba era entonces, ¿no sería un problema solo de el encarnado de tipo biológico? Para el que no esté escuchando, me refiero a que cuando uno encarna, nace sin recuerdos. Entonces ese bloqueo sería ya porque al momento de encarnar ya directamente habría la identificación con el cuerpo. Te lo voy a colocar aún más fácil. Supongamos en estos momentos no tienes cuerpo y solo te has quedado con tu vehículo espiritual, con tu espíritu. Podríamos decir que literalmente estás muerto, has fallecido, ¿cierto? Claro, literalmente estoy muerto. Como ejemplo, claro está, supuestamente con tu vehículo espiritual completito, 100%, podrías tener a lo mejor acceso a esa memoria de tus distintas vidas pasadas, ¿cierto? Claro. Porque según ciertas teorías, lo que estaba frenando la posibilidad a ese acceso o a esa memoria era tu cuerpo y principalmente tu cerebro, o sea, la parte biológica, ¿cierto? Claro. Pero ahora no lo tienes. Claro. Solo tienes tu espíritu. Te sorprendería decirte lo siguiente. Si tú, como conciencia, te fijas en algún sentimiento, en alguna emoción, en algún pensamiento, en algún recuerdo de la encarnación que tuviste hasta hace poco, o de cualquier otra encarnación, o algo que te llame mucho la atención, en lo cual tú mismo te dejas atrapar, fijándote en algún recuerdo, pierdes inmediatamente la capacidad para acceder a las distintas vidas pasadas.
Ya no es un tema biológico, ¿te das cuenta? Claro, o sea, sería que si yo estoy poniéndome atención en una vida, automáticamente pierdo la atención de todo lo demás alrededor. Correcto. O sea que uno, por así decirlo, cuando está encarnado, tiene una aún más atención en el yo del encarnado. En ese yo como encarnado, en esa imagen que tú has creado de ti mismo, obviamente te enfocas fuertemente, generas una atención, una fijación en esa identidad que impide justamente tener acceso a las demás vidas pasadas. Ya no pasa por un tema meramente biológico. Obviamente el cerebro, las neuronas, la biología y entre otros factores también participan dentro del juego, pero no es la causa principal. Ya. Es la fijación. Ya, voy a pasar a la siguiente pregunta. Perfecto. Sabemos que tenemos un espíritu o alma, como se le denomina, y que habita dentro de dimensiones o espacios cuyas partículas lo conforman y vibran a una velocidad determinada, ya sea lento o rápido. Y respecto a lo mismo, estas dimensiones vibracionales o planos espirituales o espacios son nuestro hábitat real o también son una ilusión como el mundo de la materia, pero sería una ilusión del mundo espiritual, por así decirlo. Muy bien. Son una ilusión. Este mundo físico, de 3 dimensiones, alto, largo y ancho, por ahora, es una ilusión. La conciencia, a través de su vehículo físico, su organismo biológico, toca un trozo de metal y lo considera como real tanto el trozo como el cuerpo que está tocando el trozo de metal. Pero ese trozo metálico y ese cuerpo biológico, ambos son una ilusión. Una ilusión que perdura en el tiempo hasta cierto punto. ¿Qué no es ilusión en todo esto? Son 2 cosas importantes. Primero, la conciencia, que se le puede denominar de esa forma, o simplemente esa energía pura y transparente que existe a un nivel completamente infinito, porque no tiene límites. Y luego, la segunda energía, que es la que se transforma y se destransforma en distintos formatos. El trozo de metal y un trozo de madera y tu cuerpo biológico, por ejemplo, son la misma energía que se ha ido adaptando y amoldando para crear distintas estructuras. En este caso, la del cuerpo biológico, que es una estructura determinada, orgánica, la estructura metálica y la estructura madera. Esa energía es universal. Existe no solo en esta creación, sino en todas las creaciones. Todas. Esa energía es completamente universal. Y es esa energía que es la que se va configurando de tal manera que va construyendo formas, tanto visibles a los ojos humanos como invisibles. O sea, esa misma energía también puede transformarse e ir generando o creando, por ejemplo, un ángel, o un electrón, un átomo. Un quantum, hasta un número matemático, una cualidad. Son distintas formas basadas en esta energía. Y esta energía
Porque según las enseñanzas e investigaciones metafísicas, todo es mental, todo es mente. Podemos decir que hasta cierto punto esta energía es una energía de tipo mental, que va construyendo formas. Y luego esas formas pierden la característica original y luego quedan como energías que fluyen o fluctúan de un punto a otro y luego van tomando otras formas. Entonces el trozo de metal pierde su forma original, por ejemplo, y luego a lo mejor compone otra estructura o compone, por así decirlo, como ejemplo muy burdo. No es directamente así, ya vamos a explicar por qué, pero puede construir a lo mejor un árbol o puede tomar la forma de un trozo de aluminio o una roca, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ese trozo de metal pierde su forma original, ya sea porque con el tiempo se ha oxidado, se ha ido convirtiendo en polvo, se ha ido degradando, viene la muerte de esa estructura. Entonces, aunque haya durado 100 años esa estructura, son solamente 100 años y luego viene la muerte. Entonces, no es eterna la estructura. Tiene un límite, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, no puede ser algo real. Es algo pasajero. Por más que haya durado 100 años, es pasajero. Por lo tanto, esa estructura simplemente pierde su originalidad y al mismo tiempo es parte de la ilusión. Una estrella puede durar millones y millones de años luz en el espacio. Pero eso no es garantía de que la estrella sea eterna. En algún momento determinado de la existencia va a tener su propia muerte. Como estrella, a lo mejor va a explotar o implosionar y esa misma energía va a crear otras formas. A lo mejor va a crear un agujero negro, a lo mejor va a crear ese polvo de estrellas se va a expandir y se va a unir con otras partículas y va a crear otras estrellas. No se sabe cuál es el final de una estrella y en qué se va a transformar después, pero la estrella original en sí, después de cierto tiempo, muere. Entonces tampoco es eterna. Por más años que le agreguemos a algo, no es eterno. Lo único, por así decirlo, eterno es la energía en sí. Esa energía universal que va transformándose en distintas formas y elementos. Y la conciencia, o sea, lo que está detrás de esa energía y de toda esa forma, es infinitamente eterno. Por lo tanto, los espacios vibracionales o también dimensiones o planos espirituales, como quieras tú llamarle, también son una ilusión. Tarde o temprano tienen su propia muerte. No es real. Ya. O sea, son elementos que prestan un servicio. Si tú tienes una casa, esa casa es tu hábitat, es un espacio, es una dimensión determinada que te permite a ti protegerte del frío, o al menos proteger a tu cuerpo del frío, proteger tu intimidad, tener privacidad y vivir hasta cierto punto tranquilo, con una cierta estabilidad. Ese vendría siendo tu espacio, que también vibra, de una forma más lenta, pero vibra,
Pero tarde o temprano, al menos que tu cuerpo muera antes o no, esa casa tarde o temprano también va a desaparecer. No es eterna. Lo mismo sucede con estos espacios vibracionales. Todo es una ilusión al fin y al cabo. Este medium se ha dado cuenta que la inmovilidad corporal es una forma rápida y eficaz para experimentar el proceso de la iluminación. Y la pregunta a continuación son las siguientes. En otros sistemas, tales como planetas, sistemas solares, galaxias u otros universos, ¿existe otra forma que no sea la inmovilidad para experimentar la iluminación? ¿O existen otras formas de vivir la iluminación que no sea la inmovilidad? Entiendo. En estos momentos nos acompaña Tar-El. Quizás lo recuerdes, ha participado en algunas sesiones públicas. Y él también nos asesora con un poco de información que es recogida por los vehículos de este medium. Y sí, es verdad, existen otros sistemas, otras razas, otros planetas que viven o experimentan el proceso de la iluminación de una forma completamente distinta, incluso a la que se experimenta aquí en este planeta. La inmovilidad es una de las tantas formas, pero a su vez es una de las formas más eficaces para acceder a vivir la iluminación. Sin embargo, no es la única forma. En otros sistemas, no solo la inmovilidad les permite acceder rápidamente al despertar de la conciencia, sino también el movimiento. Hay razas que no pueden estar quietas o inmóviles, así como en este planeta hay personas hiperkinéticas que no pueden estar quietas, ¿cierto? Cierto. Entonces, estas razas necesitaron o necesitan de alguna forma, a través de sus químicos y su biología, necesitan lograr acceder a la iluminación. No pueden por medio de la inmovilidad directamente, no, pero sí pueden a través del movimiento. Ahora, lo que sientan en su interior, eso también puede variar de una raza a otra, porque no todas las razas son iguales, no todos los componentes químicos y biológicos son iguales a nivel de estructura física, por lo tanto, tienden justamente a brindarle otro tipo de elementos que son bastante importantes, o tan importantes como los que se experimentan a través de la iluminación en este planeta. Por ejemplo, muchas personas están despertando en el tema espiritual y están viviendo lo que es poco a poco la conciencia o el sí mismo. Hay personas que experimentan ciertas sensaciones que no son agradables. Y hay personas que no las experimentan necesariamente. Quiero aclarar que en este planeta hay mucha variedad. Existen planetas donde no hay tanta variedad. Entonces las cosas son un poco más fijas. Como raza. Hay planetas donde existen 2 o 3 razas y no más que eso. En cambio en este planeta hay muchas razas. Hay muchos idiomas. En otros planetas no, necesariamente. Pero
pueden llegar a experimentar la iluminación de una forma distinta. Eh, ¿Sí? ¿Nos podría comentar algún ejemplo así? Bueno, además del que nombró anteriormente. ¿Ok? ¿Está bien? Supongamos, de hecho, Tar-El me informa de que tanto él como su pareja, Sada, y existe también un yo superior, que han tocado un tema no en profundidad, pero de forma bastante ligera, donde existe algunas razas que tienen, por ejemplo, una doble glándula pineal. Acá los humanos tienen una. Estos personajes tienen dos. Incluso pueden desarrollar una tercera. Si tienen dos o tres glándulas pineal, el cerebro ya es completamente distinto, ¿cierto? Sí, Por lo tanto, las neuronas y las sinapsis que ejecutan y todo el compartimiento eléctrico es completamente distinto. claro, debe ser mucho más eficaz. No solo más eficaz, quizás más intenso, porque la eficacia va acorde a cómo resuelva las cosas ese personaje en el día a día. Si creo yo entender lo que tú quieres dar a entender Claro. también. Sí, no, sí. Pero principalmente en la intensidad. La energía es más potente en un cerebro de ese tipo que los cerebros de este planeta. En los organismos de este planeta. Por lo tanto, la energía es mayor. Esto significa que ellos, cuando comienzan a despertar a la conciencia, comienzan a vivir el proceso de la iluminación, sienten, si tú acá, a ver, partamos por la base de que la iluminación es en sí impactante. Provoca un impacto fuerte en todo tu ser. Cuando hablo de todo tu ser, no solo me refiero a la presencia, a esa conciencia silenciosa, me refiero también a todos tus vehículos. Si es el 100% o el 80% impactante en ti, o en aquellos que están despertando, en esta raza el impacto es 2 o 3 veces mayor. Si tú llegas a sentir energía eléctrica concentrada en ciertos puntos claves, como por ejemplo la glándula del timo, detrás o casi en el interior, pero la parte posterior del hueso esternón, hay una gran concentración de energía en esa zona. Ellos no tienen una glándula del timo, tienen dos glándulas del timo. Su hueso esternón es mucho más amplio, mucho más grande, y la concentración de energía es mayor. Por lo tanto, lo que sienten a nivel de impacto es mucho más fuerte. Los bol de energía son más impactantes y más fuertes. Las sensaciones son más fuertes también. Y si llegan a sufrir ciertos malestares o incomodidades que provocan a veces por los bloqueos que hay sobre todo en la estructura física y también energética en las personas, que aquí le llaman los síntomas del despertar de la conciencia. Quizás hayas leído o escuchado sobre eso. Sí, sí, en varias ocasiones. Ok. En estos planetas o en esta raza específica, o en alguna de estas razas específicas, los síntomas o estas, entre comillas, anomalías son mucho más fuertes todavía. Mucho más fuertes. Por lo tanto,
se va experimentando un impacto 2 o 3 veces mayor, que a veces el cuerpo tiende a resistir, a veces no, pero por lo mismo, como hay mayor cantidad de energía y la apertura aún es mayor todavía y más impactante y más rápida incluso, es mucho más rápida, lo que demora un iluminado en este planeta de 5 o 10 años, por así decirlo, a despertar a su conciencia, hablemos en términos medianamente lentos, allá en 2 o 3 años la experiencia es casi escalofriante. Y por eso es tanta la energía que recorre a través de estos circuitos que necesitan un cerebro, tienen un cerebro ya un poco más amplio y necesitan también una doble o a veces hasta triple glándula pineal para que puedan recibir esa caudal de energía que es mucho mayor. ¿Esa cualidad que tiene esa raza es propiamente tal de la raza, o es que, por ejemplo, todas las razas, a medida que va pasando el tiempo y van evolucionando, van adquiriendo esa cualidad? Te puedo decir que incluso los seres humanos de este planeta pueden llegar a desarrollar una segunda glándula pineal con el paso del tiempo, en la medida que los cuerpos de carbono y toda la estructura de carbono vaya poco a poco pasando a ser una estructura de silicio en este planeta. ¿Ok? Eso significa que tienen la posibilidad, pero no es una ley oficial para todos los que evolucionan en ese aspecto. Podríamos decir entonces que es algo específico de esta raza. ¿Me comprendes? Bien, ¿cierto? Sí, entiendo bien la idea. Sí, es importante que quede bien todo para que también la gente que aprecie esta sesión que se está grabando también pueda entender lo que queremos de alguna forma decir con todo esto. Claro, si... entonces, no solo habría un método eficaz para que garantice experimentar la iluminación, No, sino que habría una gran variedad de métodos para llegar de la misma forma a la iluminación. correcto. Aquí se ha comentado mucho sobre la meditación, pero la meditación no es el punto esencial y oficial. También existen otras formas que también llevan a un estado meditativo, porque la meditación no es una técnica ni o un método o un sistema propiamente tal. Es una forma de sentir un estado determinado que permite justamente vivenciar ciertos procesos. Sin embargo, a través de la meditación es lo que, y muchas de las veces de forma un tanto incorrecta, porque la meditación en sí, sobre todo la tradicional, está muy cargada de preconceptos y de ideas que malogran un buen meditar. Si a esa meditación le sacáramos toda la basura que contiene, quedaría simplemente una simple y sencilla inmovilidad, que es lo que este medium, a través de las clases que brinda, también proporciona una simple y sencilla forma de inmovilidad. Por eso se vuelve más directa y permite experimentar de forma rápida y casi instantánea lo que es la iluminación. Ahora, el recorrido, ese es otro tema completamente aparte. Es algo que tú sabes también, Claro, y que también has experimentado. claro. Entonces, existen muchas formas.
puedes iluminarte a través de la palabra, puedes iluminarte a través de tu propia comprensión, siendo consciente de los fenómenos del sentimiento, la emoción y el pensamiento en tu interior. En fin, existen muchas formas, no solo en este planeta, sino también en distintos planetas. Ya no tengo más preguntas. ¿Hay algo más que quisiera agregar? Como para terminar la sesión, solo puedo decir que el proceso de la iluminación si es verdad que es impactante, como ya lo hemos dicho anteriormente, no se le tiene que temer. Existe la idea preconcebida de que la iluminación puede llegar a ser incluso perniciosa. No es perniciosa, no es dañina. Sí podríamos decir que es tanto constructiva como destructiva. ¿Por qué? Por una parte destructiva, porque va rompiendo con todos los preconceptos, todas las creencias, todos los recuerdos, todas esas memorias que se han ido acumulando tanto en el cerebro como en el interior de la persona. Perdón. Sin embargo, es constructiva porque a la medida que se va destruyendo todos esos elementos, también se va forjando una nueva forma de experimentar la vida, ver la vida, observar la vida. Y eso trae paz, tranquilidad, equilibrio, salud, beneficios en todos los aspectos, en todos los sentidos. Tú también lo has experimentado. Por lo tanto, yo recomiendo no tenerle miedo a la iluminación. Tampoco es un asunto que te vas a transformar en un robot, ni mucho menos. Vas a ser un ser frío, sin cualidades amorosas. No se preocupen por eso. Ese sería mi mensaje en estos momentos. No se preocupen por eso. Si quieren vivirla, vívanla. Si quieren aprender a experimentar la iluminación, adelante. Es totalmente beneficiosa. Y produce un gran impacto y un gran cambio. Eso. Me retiro. Sutilmente voy a dejar estos vehículos y que el medium también tenga su descanso, al igual que en tu caso. Adiós.